días. Muchas gracias por estar por acá. Primero quisiera agradecer, por supuesto, a la UNAM, al CRIM por la organización de esta fiesta del libro y la rosa, por supuesto a la UAM y a este museo por albergarnos en estos 2 días, y pues a nombre de la editorial Lengua de Diablo a todos ustedes por estar por acá para esta charla. Y pues la idea es platicar en torno justamente y con el pretexto de este libro Sueños de Derrumbe, que es una antología personal cyberpunk de Gerardo Horacio Porcayo, un autor morelense que, como ya se escuchaba en la presentación, pues es uno de los escritores más representativos en los géneros de la ciencia ficción y sobre todo el cyberpunk en Hispanoamérica. Porcayo ha sido uno de los grandes impulsores de estos géneros en México desde hace muchos años. Él y un grupo de escritores más han sido como la punta de lanza y lo que muchas generaciones hemos seguido para tratar de seguir ese camino que ellos han marcado en torno a estos géneros, a estos subgéneros y a todo lo que gira alrededor de ellos, que tiene mucho que ver, por supuesto, con la ciencia, con la literatura, con las nuevas propuestas narrativas. Y me da, por supuesto, muchísimo gusto que el día de hoy haya podido venir Porcayo para estar acá a platicarles un poquito de todo esto. Y nos acompaña además Héctor Coronado, que, como ya escuchaban, pues se dedica a arreglar jetpacks y es un tremendo escritor de ciencia ficción. Y pues me da mucho gusto que estén ambos acá, quienes ya han publicado en Lengua de Diablo Editorial. Y bueno, Sueños de Derrumbe pues es, como decía, una antología de cuentos que fueron escritos hace algunos años ya y que Porcayo iba recopilando, que nunca había juntado de esta manera, que estuvieran todos juntos en una sola antología, y finalmente pudimos lograrlo porque el cyberpunk es el subgénero más ácido de la ciencia ficción. No es un subgénero como sencillo, fácil de entrarle, es un subgénero rudo, con una propuesta muy combativa, que ya cuando uno lee los cuentos y se entra en ellos se da uno es justamente cuenta de que estás en un mundo tremendo y de cómo el futuro nos ha ido alcanzado. Una de las características de la literatura de Porcayo es que muchas de las cosas que escribió hace muchos años, por ejemplo en La Primera Calle de la Soledad, las podemos ver hoy en día como cosas bastante comunes. Este asunto de las religiones, de gente que le apuesta a las monedas digitales, todo esto es una cosa que hoy pues, es simplemente noticia común. Y bueno, quisiera empezar esta charla pasándole el micrófono a Héctor Coronado para ver hacia dónde nos vamos moviendo con el pretexto de los sueños de derrumbe, y pues darle la bienvenida otra vez. Héctor, por favor. Hola, gracias Efra, gracias Gerardo por la invitación. Pues esta es la segunda vez que presento este libro. La primera fue en la virtualidad y en ese entonces no se me había ocurrido una mejor forma de presentar que vestirme literalmente con las letras de Gerardo. Utilicé un proyector, aproveché que estaba yo solito en mi casa y nada más me faltó ancorarme, pero hacía frío cerca. Entonces en el proyector metí todas y cada una de las palabras de los 10 cuentos que componen esta antología y las estuve pasando en un programa que hice de texto cinético en mi cara, y me dio mucha curiosidad que, pues, no sé qué Bob hice, así me pasa tanto en mis historias como con mis personajes, les salen bugs, les salen glitches y empiezan a hacer cosas raras. Y una de las cosas raras que hacían las palabras de Gerardo era que pesaban. Había unas que pesaban más que otras precisamente por lo largo de la palabra y porque no estaban en ningún diccionario. Y una de ellas, y ahorita lo recuerdo muy bien, y ahorita voy a jugar con esta palabra, es el cristo-recepcionismo, que pues es una palabra que vemos repetida en varios de los cuentos que pues no siguen un orden cronológico. Me parece más bien que son un muy padre mosaico que nos construye un mundo, pues como lo dice el título, hermoso, oxidado, en erosión, pero no por que esté en con esas características, deja de ser lleno de peripecias y lleno de cosas que le pasan a los personajes. Entonces, pues para abrir un poquito la conversación, pues le quería preguntar a Gerardo, según lo que yo detecté, en los cuentos que él pone, no de forma cronológica, me parece que en el texto que mandaste a Puebla y que ganó el concurso de Puebla de ciencia ficción,
ahí me parece que lo usaste por primera vez y luego, pues como todas las religiones, empieza a contagiar al resto de las historias que escribiste, pues ya años después incluso. Y pues quería preguntarte justo cómo concibes esa religión y si es algo que vamos a seguir viendo en el resto de tu narrativa. Gracias, Héctor, gracias, Efraín, gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, estoy muy contento de estar precisamente con ustedes, de estar presentando este libro, que es un libro muy querido. Y antes de que siga y se me pierda la pregunta de Héctor, bueno, de hecho, todo este universo empieza con un sueño, ¿no? Yo tuve un sueño religioso, que si se los cuento puede parecer una tontería, ¿no? Es un sueño muy simple que me deja, pues, como traumado, como obsesionado con la imagen, y me pongo a tratar de sacarlo. Yo ya entonces escribía, pues, ciencia ficción, pero bueno, la primera construcción de este mundo es el sueño eléctrico, ¿no? Como esta máquina de realidad virtual. Cuando la pensé, no era más que esta ansia de los videojuegos, ¿no? En ese entonces tenía un Atari 2600, estamos hablando del 84, cuando empecé a planear este cuento, ¿no? Y entonces lo que quería ver es hasta dónde llegaban, podían ser palpables y si podían oler. Para mí el olfato es algo muy importante, ¿no? Es algo que me transporta, me hace revivir cosas, ¿no? Entonces esa era la primera ansia. Y este cuento del sueño eléctrico, que es uno que se menciona mucho en este libro, pero no está incluido, ¿no? Porque está tan mal escrito, pero tan mal escrito. Yo tenía 17 años cuando lo escribí y estaba mal escrito. Entonces, bueno, por ahí nos comprometimos a subirlo, no nos ha dado permiso CONACYT como uno de los materiales extra que vienen en el libro, pero lo vamos a subir, yo creo que en una reedición ya propia, ya sin atender a lo que fue la publicación en Ciencia y Desarrollo, ¿no? Que no nos han dado ese chance de subirlo escaneado tal cual en la revista, porque esa era una de las ventajas del Premio Puebla, ¿no? El Premio Puebla de Cuento de Ciencia Ficción es que te publicaban de inmediato si eras ganador o eras mención honorífica en las páginas de la revista. En aquel tiempo se tiraban 50,000 ejemplares de la revista. Entonces, imagínense, eran 50,000 ejemplares que de inmediato obtenías y llegabas a mucha gente que no tenías ni idea, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una de las cosas maravillosas que pasó, pero me estoy desviando. El caso es ese, empecé con esta imaginación en lugar de, como lo hacían los grandes científicos y los grandes cienciaficcioneros, en lugar de estar buscando gadgets o cómo llegar a Alpha Centauri o cómo viajar en el tiempo, yo me preguntaba cómo evolucionarían los videojuegos, ¿no? De tal manera que fueran totalmente vivibles, que fuera una realidad aparte. Y esa fue la primera, eso fue en 84, 85 cuando lo escribí, y en 88 tuve este sueño y no pude escribir la novela hasta 93, me la pasé escribiendo cuentos malos también, ¿no? Yo fui alguien que le costó mucho trabajo entender la mecánica de cómo hacer cuento, ¿no? Entonces, cada vez me rompía la cabeza y es algo que sigo haciendo, ¿no? Ya no con esa misma, ¿cómo decir?, una experiencia, pero uno de mis tutores, quiero decir, como maestro de literatura, como alguien que yo admiraba, Philip Joseph Farmer, se la pasaba cambiando de estilo, y eso es algo que yo admiraba, porque el siguiente libro nunca sabías qué iba a hacer, ¿no? Él te podía presentar una tontería o te podía presentar un tour de force estilístico, un juego con James Joyce, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que a mí me voló la cabeza y siempre quise imitar este tipo de estrategia. Y bueno, ese es el problema, ¿no? Me puse a hacer esto y durante todo este tiempo no logré concebir cómo adaptar ese sueño a una tecnología, a algo vivible, experimentable, que pudiera expresar todos los ecos malsanos que me produjo el sueño, hasta que di con el cristo recepcionismo, ¿no? Con este Cristo crucificado que supuestamente tiene
un robot crucificado que supuestamente tiene conexión con Dios, ¿no? Y ahí surgió la primera calle de la Soledad, la escribí en 92 y tenía esta idea de que eran 7 partes las que tenían que ser, pero bueno, las 7 partes no se han consolidado, ¿verdad? O bueno, 2 de ellas, más bien, a ver, 4, faltan 4 partes, las 2 partes extra que eran después de la emigración sí están construidas, una está publicada, la otra está terminada, pero no he encontrado publicado editor, ¿no? Pero bueno, y empecé a crear historias paralelas, ¿no? Entonces, Imágenes Rotas, Sueños de Rumbre, fue un homenaje a William Gibson y a William Burroughs, ¿no? Juega mucho con estas locuras burroughsianas de la adicción a la droga, en este caso la adicción a la realidad virtual y la adicción, así como lo decía Marx, ¿no? Al opio del pueblo, a la religión cristo-recepcionista, ¿no? Entonces es un juego como con todas estas cosas y eso, me puse a jugar a un año, evidentemente, como en ese momento no estaba optimizada mi manera de trabajar, fue el único cuento que logré escribir, no tenía muchas esperanzas de ganar el Puebla porque era un cuento ácido, extraño, ¿no? Pero lo mandé y afortunadamente lo ganó. Bueno, ya me pasé, gracias. Bueno, en lo que se está ahí trabajando el video, rendereando el video de Héctor, justamente es que no puedo pensar en cosas más que parezcan como más tremendas de esta modernidad que toda esta inmersión en cuestiones digitales, ¿no? Que con el dueño de Facebook anunciando que está buscando este asunto del metaverso y demás, y que tiene que ver con la inmersión y la obsesión a la realidad virtual y las criptomonedas, el cristorecepcionismo, o sea, un robot crucificado que tiene conexión con Dios, ¿no? Que es prácticamente pensar en internet y demás. Y algo de lo que pensaba yo en torno a esta charla es que cada vez que leo artículos sobre cyberpunk, orígenes de ciencia ficción en Latinoamérica, siempre se habla mucho de la influencia de los lugares locales, de cómo se escribe la ciencia ficción desde Perú, desde Cuba, y la diferencia de cómo se escribe desde, no sé, Sydney, Melbourne, Inglaterra, lo que sea, ¿no? Y también es algo que quería preguntarte, por supuesto, ¿no? ¿Cómo fue, siendo de Jojutla, después te moviste a Ciudad de México, Puebla y demás, pero cuál ha sido, además de los que ya mencionaste, como Gibson y demás, tus influencias para llegar a este tipo de literatura, cómo llegas al cyberpunk, cómo no te vas por otros caminos de otro estilo, sino cómo te atrapa a ti en particular la ciencia ficción, el cyberpunk? Yo creo que la respuesta está en lo que dijiste, ¿no? O sea, sí nací en Cuernavaca, pero me llevaron a vivir de inmediato a Jojutla. Jojutla tiene nombre de ciudad porque Juárez dijo que era una ciudad, la decretó ciudad, y entonces para cumplir con las cosas cada calle tiene un nombre diferente, entonces hay muchas calles, pero en realidad son bien poquitas cuadras, ¿no? Entonces es pueblo chico, infierno grande, así literalmente, ¿no? Yo creo que precisamente es una de las primeras cosas que ves siempre en los pueblos, ves las cosas agrandadas, ves los dramas hechos, pues, agigantados, ¿no? Y lo que quieres es como salir de ahí y empiezas a explorar, y lo que empecé a encontrar, pues, en la ciencia ficción era eso, ¿no? Yo tenía, mi cuarta pared era la televisión, ya saben, bueno, yo soy hijo único, no sé si lo comentamos en algún momento, ¿no? Mis papás eran profesores de escuela, entonces básicamente yo iba a la escuela, me regresaba y me quedaba toda la tarde solo porque tenía prohibido salir, y entonces mi única compañía era la televisión, y la televisión en esos momentos, aunque luego se perdió, el anime era una de las cosas más grandes que existían, ¿no? Ahí vi, pues no sé, Astro Boy, ¿cómo se llama esta? El Escuadrón Arcoíris, Marino y la Patrulla Oceánica, Tritón, todas esas eran de las primeras animes, ¿no? Que todos tenían que ver con la ciencia ficción, con lo mitológico, lo fantástico, ¿no? Y entonces, bueno, como básicamente me la pasaba con la televisión, es eso, empecé a encontrar esa conexión con la ciencia, con otras, con esa imaginación desatada, que lo más terrible es que descubres eso, ¿no? Que luego se ha dicho, que no importa dónde viajes, siempre cargas el infierno contigo mismo, ¿no? Y eso es lo primero que empiezas a ver, lo primero que yo empecé a ver, ¿no? O sea, los dramas terribles seguían en el espacio en donde estuvieran,
tuvieran los poderes que tuvieran los personajes que tenían el mismo tipo de problemas, ¿no? Y entonces, bueno, pero evidentemente parecía haber un respiro, parecía haber como búsquedas más grandes, entonces por ahí se me fue dando la noción de lo fantástico, ¿no? Cuando empiezo a leer fue literalmente porque se me descompuso la tele en cuarto de primaria, ¿no? Se descompuso la tele y no tenía tele, y entonces empecé a leer lo que tenía, gracias a Dios. Mi papá me había comprado El Tesoro de la Juventud, esa enciclopedia para chavitos, ¿no? Y entonces empecé a ver ahí muchas cosas de ciencia, empecé a leer las primeras cosas de literatura, ahí 20.000 leguas de viaje submarino, en versión resumida, ¿no? Quijote de la Mancha, la Ilíada, la Odisea. Y bueno, pues después de acabarme eso ya quería leer más, porque pues, todas las horas que consumía frente a la televisión se iban muy rápido frente a los libros, ¿no? Entonces, bueno, empecé a conseguir cómics y todo lo que fuera, y así se volvió como dieta general, ¿no? Y yo creo que es lo único que hace falta, que te enamores de la literatura, que encuentres ahí maneras de expresarte, para que llegues a un momento en que tú necesitas escribir lo que no encuentras por ahí, ¿no? Creo que me pasó en ese momento. A lo mejor lo más terrible es que no me hubiera dado cuenta, así de jojutla como soy, no me hubiera dado cuenta que existía la posibilidad de ser escritor, y pensé que había que hacer toda la licenciatura y demás, ¿no? Y me encontré cuando estaba estudiando, sí, me fui al DF de la prepa a estudiar un bachillerato en ciencias físico-matemáticas en el IPN para entrar luego a la carrera de ingeniería química industrial, y ese era ya el proyecto, porque era como el tío más famoso, el tío mejor pagado y demás, pues tenía esa carrera, entonces había que seguir los pasos de, ¿no? Entonces ya sabes, me fui para allá, empecé, y ahí me encontré con revistas para una revista que dirigía Taibo precisamente, la revista Encuentro de la Juventud, ¿no? Del CREA, y ahí encontré varios tesoros. El primero de ellos, las librerías de viejo, ¿no? Que en México eran muy buenas, ¿no? Un libro de Martínez Roca que costaba 230 pesos. Un libro en la librería de viejo en ese tiempo en que no estaban catalogados lo podías conseguir desde 5 pesos hasta 50, ¿no? Era lo máximo. Entonces, maximizabas tus compras. Entonces, bueno, esa fue la primera. Y la segunda, encontré la primera convocatoria del CREA para jóvenes escritores, donde no pedían nada más que escribieras un cuento, ¿no? Esa primera, y nunca he sabido cómo se llama, esa primera convocatoria la ganó un escritor cuyo nombre no recuerdo, pero era un androide hecho a imagen y semejanza de John Lennon, y ese fue el cuento que ganó, ¿no? El premio. ¿Qué pasó con todos esos cuentos, todos esos escritores? No sé, pero bueno, el caso es que por eso empecé a escribir, y luego encontré la convocatoria del Puebla y pues ahí me seguí, ¿no? En fin. ¿Y qué me habías preguntado? ¿Ya me respondí o ya fui por otra parte? Ya lo respondí, perdón. Influencias y demás. Bueno, pues justo como estas respuestas, muchos de estos cuentos pues sí tienen estas volutas, o sea, no son nada lineales entre sí. Y algo que me encanta en esta segunda lectura, que no me había ocurrido en la primera, es que percibí que, o sea, a ver, Gerardo hacía una operación que yo no hago como escritor de ciencia ficción. Yo soy muy flojo, de pronto veo qué cosas están mal en la sociedad actual y me traigo una tecnología que no existe y lo pongo aquí y pues ya funciona la cosa. Pero Gerardo está haciendo una obra de Sísifo. Él se imagina el mundo futuro y agarra así como piedra de Sísifo a la sociedad actual y se la lleva a ese mundo futuro. Y creo que es lo que está pasando en estos cuentos. Y no solo eso, sino que esa fue una primera impresión que me dio en esta segunda lectura. Y la otra impresión fue, la primera vez que lo leí, pensaba, ay, estos personajes están muy peleados con la tecnología. Pero ahora que lo estaba leyendo, dije, no es que estén peleados, es que se la están vistiendo. Y como todos los que usamos ropa ahorita en estos calores de Cuernavaca, sufrimos lo que nos vestimos. Y eso es lo que está pasando con los personajes, pues me parecen ya muy híbridos. En esta segunda lectura, sí noté más la hibridez humana, cyborg, tecnológica.
Y a pesar de eso logran pues transitar por esos mundos que nos estás presentando. Entonces, pues la pregunta que te quería hacer es, pues sí, justo cómo estás concibiendo esas relaciones problemáticas de pues humano, cyborg, humano, tecnológico, y pues que no es tanto preguntarte qué nos depara el destino, pero sí cómo concibes esas problemáticas. Gracias, Héctor. Pues no sé, yo creo que esa es una parte que me conquistó del cyberpunk vía, ¿cómo se llama? Gibson, ¿no? O sea, el ubicar que somos obsesivos, ¿no? Y que cualquier cosa que no sea útil en un primer momento terminamos por obsesionarnos con eso y hacerle agregados, ¿no? En algunos momentos, cuando daba clases en el Ibero, ¿no? La gente decía, ¿y qué caso tiene la literatura? ¿En qué me va a ayudar? ¿No? Les ponía ejemplo la ropa, ¿no? Podríamos hacer lo que los partidos comunistas, un uniforme para todos y sirve para eso, pero no es cierto. O sea, necesitamos más cosas, necesitamos estilo, y eso es lo que hacemos con prácticamente todo lo que creamos, ¿no? Nos volvemos obsesivos con ello y lo hacemos parte de nosotros. Yo creo que en mí la tecnología, por esta condición de ser solitario, fue muy importante, ¿no? Yo dependía de la televisión así literalmente cuando era pequeño, ¿no? De hecho, soy tan teleadicto que trato de evitar la tele, porque si está prendida una tele yo tengo que verla, no importa lo que haya, ¿no? Y no importa que no me interese lo que está ahí, como soy teleadicto, de inmediato una parte de mi cabeza se empieza a centrar en el discurso de ahí, y entonces tengo 3 atenciones, ¿no? Entonces es terrible. Eso es lo primero que me pasó. Lo segundo fue la radio, ¿no? Y de pronto en ese tiempo, por eso también coincidí, estamos hablando de tiempos prehistóricos, perdón, para los que están aquí jóvenes, pero hubo tiempo en que no existían los MP3, que no existían los celulares, y entonces no existía ni siquiera los Walkman, ¿no? Que los Walkman fue el gran hallazgo y que aplaudió mucho, ¿cómo se llama este señor? Gibson, ¿no? Que era precisamente un tocacassettes portátil donde podías llevar tu música, ¿no? Y él consideraba que ese era el gran cambio, porque hacías un cambio de ambiente. Yo normalmente viajaba con un pequeño radio de transistores, que obviamente lo primero que echas en falta son tus estaciones, ¿no? Porque no las puedes agarrar. Un radio de transistores muy chiquito, y con eso viajaba, ¿no? Porque la música de mis papás no era mi música, y, bueno, en fin. Entonces yo creo que es eso, que nos volvemos adictos a muchas cosas, que para tratar de sobrellevar estos vacíos extraños que tenemos como seres humanos, tratamos de llenarlos con cosas externas, y por eso volvemos droga prácticamente cualquier cosa, ¿no? Entonces yo soy muy obsesivo con muchas de estas cosas, y creo que por ahí viene, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cómo se va a transformar la sociedad? Pues no sé, es lo mismo, ¿no? El poder es adicción, ¿no? Ya lo estamos viendo en muchos casos, lo estamos viendo ahorita en la guerra contra, de Rusia contra, ¿cómo se llama? Ucrania, ¿no? Están ahí las guerras, estamos viendo repetidas muchas cosas que lamentablemente, como nos somos muy afectos a la historia, luego no tenemos estos paralelismos, ¿no? Pero a veces una y otra vez repetidas las historias, ¿no? Y eso es lo más terrible, ¿no? Que no importa cuánto se avance, volvemos a caer en las mismas tonterías. Entonces, ¿a dónde vamos? Supongo que a repetir los mismos errores, pero bueno, habrá que hacerlo de manera un poquito más espectacular. En fin, no sé. Todos los que fuimos como niños de tele, como dices tú, ¿no? De la tele, siempre que alguien menciona, o me pasa que siempre que alguien me dice, yo no tengo tele en mi casa, pienso en ese chiste de la televisión de hacia dónde apuntan las alas, ¿no? Como que no tengo idea. Pero no habíamos pensado bombardearte con preguntas, pero surgió de esa manera. Y yo quería hacer otro comentario respecto a algo que viene en este libro que es una de esas joyas que a mí me gustan mucho. Además de los 10 cuentos, al final viene un apartado que es una nota del autor de como 8 páginas más o menos, en las que Porcayo nos cuenta una pequeñísima historia de cada uno de los cuentos, cómo surgieron, de dónde salieron, etcétera. Y creo que es como algo que veíamos en libros viejos de ciencia ficción, ¿no? En autores viejos, de libros también de horror,
Stephen King suele hacer mucho también ese tipo de notas que a mí siempre me parecen una cosa como muy valiosa, ¿no? Porque te encuentras con esa pequeña historia de cómo surgieron, de dónde salieron y cómo se fueron juntando, en este caso, en un libro que podría haber parecido imposible de publicar o te había pasado que realmente era, no sé, Planeta no hubiera publicado jamás algo así porque me han dicho es demasiado ácido, demasiado herrumbroso, quizás justamente, ¿no? De hecho lo rechazó, ¿no? O sea, tal cual. Tal cual lo rechazó Planeta, gracias Planeta, y el hecho de que tengamos la posibilidad como editorial independiente de sacar ese tipo de material, en una o dos presentaciones, José Luis Zárate, otro de los autores icónicos de la ciencia ficción y la literatura fantástica en México, mencionó e hizo mucho énfasis en que era un libro muy difícil de leer, ¿no? Nosotros pensando en el panel que al revés hay que tratar de vendérselo a la gente como algo que quieres y tienes que leer, porque creo que realmente eso a lo que se me refería Zárate de lo difícil es que te puede provocar esa incomodidad, que te puede hacer sentir incómodo en el asiento mientras lees los cuentos y que no está preocupado quizá por cuestiones políticamente correctas, quizá por el tiempo en que fueron escritos, quizá porque el cyberpunk tiene esa característica de empujar un poquito más los límites, ¿no? de la literatura y de no quedarse necesariamente en nada más algo superficial. Y bueno, Héctor, no sé si quieras comentarnos algo de lo que estamos acá viendo en pantalla. Pues justo, es que creo que los cuentos de Gerardo pues tienen esta súper característica de que no son cuentos, no es texto muerto, aunque ya lo dijo Efraín, ya se escribieron hace algunas décadas, siguen provocando esta operación de lectoescritura en cualquier persona que se anime a abrir el libro y a pasar sus ojos por pues esta escritura que pues no sé si estoy tan de acuerdo con Zárate. Sí, no es blandita, eso sí, creo que yo diría eso, no es que sea difícil, pero sí no es blandita. Y pues en mi experiencia, que ya he tenido chance de platicar en público, el privilegio de platicar en público de estos cuentos, pues las dos experiencias han sido distintas, o sea, no es a eso me refiero porque no es lectura, no es texto muerto, es lectura que sigue moviendo un montón de hilos conforme uno va avanzando en las lecturas y relecturas. Creo que no le pasa eso a muchos libros de cuentos, pero este libro de cuentos es un libro que se relee muy bien, así que pues los invito muchísimo a adquirirlo, a darse ese tiempo de una primera lectura, una segunda, una tercera, y van a encontrar un montón de cosas, como pues esta palabrota que pues resuena muchísimo. También tienes otra que me da, otro de los cuentos, dos hilos narrativos, uno un poquito más histórico de lo que está pasando en el mundo a lo largo de cierta cronología, y lo que se le está pasando a uno de estos seres híbridos de los que ya platicábamos. Alguien que pues es un androide que tiene ansiedades humano, que no tiene muy claro, bueno, tiene pues, como todo, broncas de qué soy, qué identidad ejerzo, me dijeron que hiciera esto, pero yo quiero hacer esto, y el mundo está convulsionado a lo largo de pues, un montón de broncas como las que ya mencionó Gerardo, por las que estamos pasando ahorita. Y ahí también es otro de estos neologismos súper chidos, que es el sistema de retroculpa, que creo que es parte de esta tecnología que te estás inventando. Platícanos más de eso. Sí, bueno, lo más terrible de las religiones es los infiernos que te prometen, ¿no? Y para un tiempo en que se puede concebir la comunicación con Dios, pues también tendría que haber como torturas semejantes, ¿no? Entonces la retroculpa es la condena de resurrección de la mente para ser torturada virtualmente, ¿no? Entonces ese es un asesino serial obsesionado con una chica, se ve sometido a esto, en este cuento, ¿no? Es un cuento complejo por eso, porque tiene tanto la narración, a mí me gusta llamarle multimedia, ¿no? Son pequeñas cápsulas de lo que está pasando en el mundo, mientras él está debrayando en su realidad virtual de tortura, ¿no? ¿Qué le está pasando, no? Está tratando de hacerse una idea de qué es él,
frente a la tortura, frente a su amor expresado en violencia, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido es un cuento complejo que era lo que me planteaba, ¿no? O sea, hoy en día está como muy de moda esta noción del poshumano, ¿no? Okay. Si nos logran trasplantar y bajar el software, o sea, si logran hacer que mi cerebro se convierta en bits y reproducir la arquitectura de, ¿qué otra cosa va a pasar conmigo, ¿no? ¿A qué puedo estar sometido? ¿Cuántas copias ilegales van a salir de mí con cuántas modificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí como todo es manejado por la religión, más bien es ¿qué puede hacer contra mí esa religión? Que tiene que ¿cómo se llama? Que ajustar cuentas, ¿no? Con alguien que se atrevió a ser un asesino, ¿no? Además, bueno, esto ocurre en otro planeta, ¿no? En Marte está la terraformación, está todo este juego pues, con la ciencia ficción clásica en ese sentido, ¿no? Sí me gusta como hacer historias complejas en ese sentido, ¿no? Y muchas de estas historias salieron, digámoslo que porque ya no pude sacar las otras novelas, ¿no? A generar una novela no es fácil, ¿no? Yo les decía, en el 88 tuve el sueño y hasta el 92 pude escribir la novela, ¿no? Y todas las demás áreas que quedaron paralelas, sin tocar, todo el debraye, todo el debate, ¿no? Para usar una palabra común y no un arcaísmo de chavorruco, ¿verdad? Bueno, todo este debate teológico que armé en esos momentos, pues que evidentemente cuando empecé esto estaba más cerca de la adolescencia, apenas estaba recuperando mi relación con Dios, ¿no? Entonces hubo un debate ahí terrible, teológico, y salieron muchas cosas que todavía están ahí y que todavía quieren ser escritas, pero el tiempo de escritura, digo, a veces es enorme, ¿no? Tengo una novela que me tardé 14 años en acabar, ¿no? Entonces, dedicarte a estas novelas, pues implica eso, dejar de hacer las otras que salen de emergencia, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que hice muchos de estos cuentos en torno a ello, queriendo un tanto resumir los puntos claves del conflicto, sin agotarme la posibilidad de escribir las novelas, ¿no? Entonces, son como historias paralelas de esas historias de novelas que no sé si en algún momento voy a llegar a escribir. En algún momento, perdón por la repetición, Beth dijo, no sé si voy a seguir con esta saga del cuello blanco, depende de la editorial. Y yo dije, es una payasada, ¿no? Pero si eso fuera, yo hubiera seguido escribiendo las novelas, ¿no? El hecho es que no he encontrado esta coyuntura para que La primera calle de la soledad funcione como un serial, ¿no? Y como que de manera independiente no funcionaría de la misma manera, ¿no? En algún momento incluso hasta llegué a pensar en hacer un videojuego, ¿no? Que podría terminar por ¿cómo se llama? Contar la historia de manera más rápida, más simple, por eso, porque a final de cuentas todas esas partes narrativas pueden ser contadas, y porque no me parece que la literatura esté peleada con este tipo de plataformas, ¿no? Es decir, el videojuego es algo con lo que muchos ya crecimos, es algo que se consume, incluso mucha gente que no se considera gamer juega constantemente, entonces ahí es cómo se vende y cómo se proponga, ¿no? Pero esa es otra de las posibilidades que surgieron por ahí, como seguir ese mundo por ahí para pues, hacerlo a la altura de las expectativas, al menos de mis expectativas, ¿no? Solo una vez me han querido comprar La primera calle de la soledad para adaptarla, ¿no? Tenían un presupuesto de $1 millón, que no van a hacer nada con esto, y no las vendí, ¿no? Evidentemente. Pero precisamente por eso, una obra de este tipo mal adaptada, lo único que hace es convertirla en una basura directa para el basurero, ¿no? Entonces, algo así. Ya me perdí, no sé en qué íbamos, perdón. Y esa imagen que mencionaba sobre como la tortura digital, también se da, hay una escena en La primera calle de la soledad donde al protagonista lo torturan de esa manera, y recuerdo que en una de las presentaciones hace 2 años, creo, recién salida de esta nueva edición,
una de las presentadoras platicó sobre esa escena como algo que le incomodó mucho, ¿no? Que estaba muy incómoda, que era algo incluso que no lo sentía políticamente correcto para estos tiempos, pero es justamente eso, ¿no? A lo que el cyberpunk todavía puede atreverse a contar, y que los cuentos que se leen, las historias que vienen en Sueños de Rumbre o La Primera Calle de la Soledad, se leen totalmente actuales, desde mi parecer, y justamente esa incomodidad pues es lo que se buscaba en su momento con lo que es una tortura tan terrible para un personaje, pues no podía hacer algo suavecito, ¿no? Y de pronto esta lectora lo tomó como algo totalmente literal, cuando no es que sea literal, sino que es algo que está pasándole al pobre personaje, que es terrible. Y a mí me gusta mucho eso también que menciona Beto, lo actuales que son estos cuentos, porque mucha gente, incluido yo, al principio lo leí sin darme cuenta de la pequeña nota que viene en cada uno de ellos, que viene el año en que los terminaste de escribir, y hay algunos del 89, hay uno del 2000, 2001, pero se leen totalmente actuales. Yo quería preguntarte si has retomado en tiempos más cercanos algún tipo de historias de este mismo mundo, de la Primera Calle de la Soledad, de Sueños de Rumbre, y si tu narrativa la has sentido un poquito cambiada, influenciada por los nuevos tiempos. Los tiempos tienen que influenciarte, ¿no? Y te golpean de diferentes maneras y tienes que reaccionar y además escribir para la gente que también está en este momento, creo yo, ¿no? Quedarte en el otro, pues sí, hay autores de culto, yo creo que yo no he logrado ese nicho ni nada por el estilo, ¿no? Que ya te siguen aunque no hagas nada nuevo, ¿no? Aunque no hables de nada nuevo y repitas las viejas cosas. No me parece además que sea el papel de un escritor, ¿no? Como decía Angélica Gorovicher, el escritor tiene que tener los ojos y los oídos abiertos, es lo único que se le pide, ¿no? Y entonces, si tienes los ojos y los oídos abiertos, tienes que escribir sobre lo actual, ¿no? Hay muchas historias que me siguen quedando ahí de La Primera Calle de la Soledad, de este universo que en algún momento se llamó Eschatos, para mí mismo, ¿no? Entonces, en algún otro momento se llamó El Circuito del Apocalipsis, ¿no? Y así lo traté de vender a Bit cuando Bit sacó la segunda edición y proponía hacer como una distribución pues a nivel puestos de periódico, y supuestamente se iba a convertir en una pues nueva manera de distribuir libros y de crear la ciencia ficción, pero bueno, no antes de lograrlo MESIF, ¿no? Y la editorial Bit. En fin, o sea, ya se me fue, ¿sabes? Tanto derivo que se me fue. ¿De qué estaba hablando? Bueno, la influencia actual, bueno, sí, o sea, me gustaría escribirlas, pero creo que hay historias más urgentes, ¿no? Tanto de la vida, ¿no? Que plantea escribirlas y que, bueno, uno tiene que hacerle caso en este sentido, ¿no? Entonces, están ahí, no sé si en algún momento me dé tiempo de escribirlas, ¿no? Siguen ahí, en ese sentido le hice caso a Stephen King, ahora que lo mencionan, ¿no? No anoté ninguna de esas ideas, y lo peor de todo es que son ideas que ahí siguen, ¿no? Y que una y otra vez saltan y me piden como que las escriba, pero pues hasta la fecha no he encontrado ese espacio, ¿no? Están estas historias más cercanas que piden escritura, y lo que tú decías, Efraín, yo creo que es muy importante recalcarlo, ¿no? Si cuando surge estos cuentos, esta línea del cyberpunk, pues es una respuesta violenta a un mundo violento, ¿no? En un tiempo en que no había este tipo de censura pasiva, ¿no? Porque ahora, con todos estos eufemismos que introdujo Fox, el presidente Fox, que luego se fueron haciendo parte de la vida común y luego se fueron implementando en todas las áreas, hasta que tenemos un mundo en donde todo hay que decirlo de manera sutil, sin agresiones, aunque toda la vida esté llena de agresiones, aunque haya muchos muertos en Ucrania, aunque haya muchísimos muertos pues por cuestiones criminales en todo México, ¿no? Todo esto sigue existiendo, nuestro lenguaje cambió, pero es parte de estos cambios, de estos maquillajes de los que también hay que hablar, ¿no? La sociedad evoluciona de diferentes maneras, entonces pues también hay que tomarlo desde ese punto de vista, no sé, y las etiquetas a veces pierden su valor, ¿no? Hace rato comentábamos, en algún momento precisamente sobre esta chica que presentó La Primera Calle de la Soledad, pertenece a un grupo
que ahora hace, bueno, también tiene ediciones por ahí, ¿no? Y ellos van mucho por la línea del hop punk, ¿no? O solar punk, ¿no? Y eso comentábamos Efraín y yo, que hoy en Facebook puedes encontrar muchos grupos de ciencia ficción. El ray punk, por ejemplo, hoy en día sustituye la space opera, ¿no? O sea, es punk con rayos, ¿no? Solar punk, pues es no sé, línea de energía renovable y bla bla bla. Pero entonces el apellido punk, ¿qué rayos juega ahí, no? Punk era porque precisamente, y esa era una de las marcas, era cyberpunk, porque el punk lo que agregaba era esa muesca de, como la música punk, ¿no? No hay futuro. Eso era lo que decía la música punk, eso era lo que decían los grupos punketos, ¿no? Pino Kakushi en algún momento decía, los hippies se ponían hasta el gorro de drogas para acceder a nuevos estratos de conciencia, ¿no? Los punks se ponían hasta el gorro de drogas para olvidar todo y hacer relajo y destruirlo todo, ¿no? El uso de los psicotrópicos era completamente distinto de acuerdo a la filosofía. Entonces, en ese sentido, el punk tenía la búsqueda de reflejar, o buscaba reflejar eso. El cyberpunk buscaba reflejar todas estas cosas ácidas. Pero bueno, ahora ya saben, ese es el problema del lenguaje, ¿no? Y su polisemia. Ya hubo una diacronía y hoy en día parece que punk nada más significa nueva visión de géneros ciencia ficcioneros, ¿no? Ok, ya. Gracias, perdón. Estamos llegando ya prácticamente al final de esta charla y le pedimos a Héctor un comentario de cierre. Pues muchas gracias. Pues nada más como comentario de cierre, pues son 10 cuentos súper distópicos, como ya lo dijo Gerardo. Estos sí son punks problematizando pues, las nociones de futuro, de progreso bonito a los que podemos llegar. Y pues no me queda más que recomendar enfáticamente que lo lean y lo relean, porque se van a encontrar un montón de cosas que suena, al inicio puede parecer desesperanzador, ¿no? Hablar de un futuro árido, erosionado, oxidado, pero entre líneas hay un montón de formas de pasar por estas problemáticas que, por cierto, pues sí literalmente las estamos viendo ahora. Cualquier duda de estas, pues lo pueden ver con las películas que consumimos, como Matrix, Doom, toda la serie de Black Mirror, justo hablan sobre estos fenómenos, qué pasa con la tecnología y cuando nos metemos en ella. Y bueno, pues no me queda más que volver a agradecer a Efraín, a Gerardo, la invitación y pues invitarlos a que vayan al Castito de Lengua al Diablo por su ejemplar de Sueños de Rubén. Solo agradecerles a todos su presencia, que nos aguantaran con esta charla que se volvió como muy referencial, autorreferencial, y terminamos hablando un poco del libro, pero bueno, yo creo que los temas están ahí y los invito a acercarse, ¿no? No solo a esto, no solo a mi libro, sino a todo lo que está produciendo Lengua del Diablo, ¿no? A lo que está produciendo aquí Héctor, ¿no? Que ahorita, bueno, sacó su libro con el FEDEN, ¿no? Todavía por ahí debe de haber ejemplares todavía, quizás, ¿no? Ya no. Bueno, y ya tiene por ahí alguna página, a ver si nos la comparte ahorita, donde liberó sus cuentos. Es algo que yo no me atrevo a hacer, pero bueno, muchas gracias, espero que les haya agradado y gracias a Efraín, a Lengua del Diablo, por aventarse a hacer lo que Planeta y otras editoriales no quisieron hacer. Y bueno, a ver. Pues por eso cerramos. Gracias a todos por estar acá aguantando un solecito. Gracias a la UNAM, gracias a la UAM y buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Pues bueno, tenemos 5 minutos por si alguien quiere participar, hacer un comentario o alguna pregunta para Gerardo, Héctor, Efraín. ¿Alguien que quiera hacer una consulta? Mencionan los vacíos, mencionas que esos vacíos tienen que ver con cuestiones externas. También mencionas las adicciones. Me trajiste a la mente a
Huxley en sus 2 libros más famosos, ¿no? Tú sabes que él utilizaba para acercarse precisamente a esa gran creatividad sustancias externas. Mi pregunta es si tú también tuviste necesidad de usar esas sustancias o te bastó convivir en el triángulo que es la entrada del infierno, que es Jojutla, Zacatepec y Tlaquiltenango. Yo soy de Tlaquiltenango, por eso te lo digo. Ok, muchísimas gracias, muy buena pregunta. Y no llegué a los grados de Huxley. Huxley, bueno, sí fue un gran pionero en ese sentido, no igual que Jim Morrison, que es otro de sus grandes poetas para mí, que también usaba las drogas para eso. No nunca, en algún momento probé, pero yo no era candidato a, no soy hipersensible. Entonces yo lo que tuve que hacer, sí, para librarme en esos primeros momentos de trauma y dejarme escribir, antes escribía tomando. Evidentemente ningún organismo aguanta eso y hoy en día ya escribo sin tomar, ¿verdad? Pero bueno, esos eran tiempos juveniles cuando, ya saben, uno está en la universidad, está fuera de casa y hace locuras. Bueno, dentro de esas locuras sí tomaba en ese momento para librarme un poquito de la censura, pero es lo más que llegué a hacer en ese sentido, ¿no? Lo otro, yo creo que esta sobredosis constante que nos da el más media, el mundo, esta sociedad de consumo presionando todo el tiempo desde todos los ángulos posibles para hacer eso, llenar tu vida de adquisiciones externas que funcionen como un soma. Ahorita que mencionabas tú precisamente A Brave New World, ¿cómo se llama? Un mundo feliz, ¿no? Ellos toman soma, ¿no? Son las drogas que hacen que la sociedad funcione precisamente porque llenan los huecos y permiten que todo el mundo esté tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos en cambio son sociedades de consumo que nos venden Coca-Cola y cuanta cosa queremos, ¿no? Nuevo coche, todo lo nuevo, ¿no? Y que de alguna manera siempre nos lo presentan como una solución. Es algo que se cultiva dentro de todas las sociedades, ¿no? Lamentablemente. Entonces, bueno, uno no hace más que traducir o tratar de traducir en términos de ciencia ficción. Gracias. Muchas felicidades, encantado de escucharte. Me pareció algo muy lúcido de tu parte decir que todo podía provocar adicciones. Y creo que está en cada uno de nosotros derivarla para un lado o para otro, ¿no? Me parece sensacional que lo has derivado al desarrollo de talento, ¿no? Pero eso que uno, el deporte o el arte o la literatura la derives en adicciones, es muy revelador para mí, ¿no? Y quizá para otras personas también. Muchas gracias. Y no, sí, incluso ahorita que mencionabas el deporte, se sabe que muchos que se vuelven adictos al deporte es por todas las drogas que produce el cuerpo, ¿no? Drogas naturales. Y eso es de la manera más simple, ¿sí? Todo lo podemos convertir en una droga, eso es lo terrible. Pero como usted dice, lo interesante es darnos cuenta y tener una opción distinta, ¿no? Tomar conscientemente la opción. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, el CRIM les agradece su presencia y les vamos a obsequiar algunas de nuestras tantas publicaciones que tenemos en el centro.